Santo Cristo. Amén. Gracias. Gracias, muchas gracias. Pues muy buenos Gloria a días, Dios, muy bienvenidos. aleluya. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén. Contentos de estar aquí. Aleluya. Hace calorcito, pero lo más importante es que estamos en la presencia del Amén. Señor. No sé si usted lo sepa, pero yo siempre he tenido en mi mente, en mi corazón, que cuando el pueblo de Dios se reúne, en la iglesia, en la congregación, ¿verdad? El Señor prometió y dijo, donde dos o más se reúnan, yo estaré ahí en medio de Gloria a ustedes. Dios. Por eso también, en ese espíritu, en esa actitud, yo siempre he tenido en mi corazón que cuando estamos en la iglesia, estamos en culto, ¿verdad? Debemos de tener una actitud de reverencia hacia la presencia del Señor. Gloria sea a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque con todo respeto, yo sé que esto no ocurre aquí, ¿verdad? Esto ocurre en otros lados. A veces estamos escuchando la preciosa palabra del Señor, ¿verdad? Y estamos pensando, híjole, se quedaron los frijoles en la luz, ¿verdad? Híjole, ya viene el de Coppel, ¿verdad? O de momento te llega una notificación de Instagram, de Facebook, de TikTok, ¿verdad? Y corremos a abrir el celular. Pero bueno, muy bienvenidos. También quisiera, pues ahora sí que quisiera mencionar, ¿verdad? Y dar gracias a Dios por el nacimiento del nieto del pastor Andrés, ¿verdad? Que Aleluya. ayer, gracias a Dios, con bien. Parece que se llama Samuelito, es su nombre, ¿verdad? Muy bienvenido a este mundo y a esta familia de Dios en Cristo. Y bueno, vamos a continuar en este día con la enseñanza que hemos estado llevando, ¿verdad? Acuérdense que ¿qué pasó ahí? Este es... A ver, problemas técnicos. ¿Sí quedó ya? Ok. Acuérdense que este es un curso práctico de evangelismo. Pero a pesar, ¿por qué se oye así como que se retroalimenta, no, verdad? ¿Qué será? Gloria a Dios. A ver. Vamos a cambiar, a lo mejor el que habla mal soy yo, ¿verdad? Bueno, iba a decir algo, pero no, mejor no. Acuérdense que este es un curso práctico de evangelismo, ¿verdad? Pero a pesar de que es un curso práctico de evangelismo, como mencionaba yo al inicio de cuando llegué, ¿verdad? Es indispensable que conozcamos bien la doctrina, ¿verdad? La doctrina evangelística. Porque muchas veces, como lo he dicho y a lo largo de los años, a lo largo de más de 25 años, me he dado cuenta que el cristiano, el evangélico, cuando va a compartir el evangelio, pues a veces tiene un conocimiento doctrinal un poco limitado. Y por lo cual, ¿verdad? A veces la gente dice, bueno, pues está bien, pero no me convences. La palabra de Dios, acuérdense que dice en el libro de Romanos que nuestro culto, nuestra fe en Jesús, pues es un culto racional, ¿no? Yo sé que el Espíritu Santo es el que hace la obra, ¿verdad? Es el que trata de convencer al hombre acerca de su pecado, de justicia, de juicio, ¿verdad? Pero nosotros también como siervos del Señor, tenemos que estar preparados, bien preparados, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Como dice que sea yo, recordar lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, donde dice, estén preparados para dar una explicación, ¿verdad?, acerca de la fe cristiana que ustedes tienen. O sea, debemos de estar bien preparados, debemos de conocer las citas bíblicas evangelísticas, porque la palabra de Dios tiene escrituras, ¿verdad? Tiene versículos, tiene porciones que hablan de todos los temas, desde la muerte, el nacimiento, ¿verdad? El matrimonio, el trabajo, la humildad, etcétera, etcétera. Pero también es sumamente indispensable que nosotros conozcamos el mensaje del Evangelio, sobre todo aquellas porciones bíblicas que hablan acerca de eso, ¿sí? Bueno, para iniciar quisiera yo comentar por qué es que la gente llega a creer en Jesús. No sé si nunca se ha preguntado, ¿verdad? Yo por qué llegué a creer en Jesús. Bueno, principalmente se dice que la gente llega a creer en Jesús porque el Espíritu Santo está obrando en ellos a través de ¿qué? De la predicación del Evangelio, de la predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Y eso es algo muy importante. Y la Escritura nos dice, ¿verdad? Nos enseña en Romanos capítulo 10, versículo 17. Si alguien me quisiera hacer el favor de leerlo, la versión tradicional, Reina Valera. También por ahí aprovechando y abusando de su amabilidad. ¿No me regalan un poquito de agua, por favor?
Es que está bueno el calorcito aquí. Romanos 10, 17. ¿Quién me hace el favor de leerlo? Voz fuerte, permítame. Voz fuerte y clara, hermana. Así como si estuviera regañando a su esposo. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Esta versión que les voy a leer, que es la Nueva Traducción Viviente, dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Acuérdense que evangelio y buenas nuevas y buenas noticias significan lo mismo. El evangelio es una buena noticia, ¿sí? Y toda la gente que ha llegado a creer en Jesús definitivamente ha sido a través de escuchar la palabra de Dios. A veces, yo sé que a veces, en ocasiones, en un solo evento, ¿verdad?, en una campaña evangelística o en un encuentro uno a uno con alguien, tú le predicas el evangelio y a lo mejor ya el corazón de la persona ya está listo, ya está preparado, y a lo mejor en ese momento el Espíritu Santo logra el quebrantamiento de su alma, de su corazón, de su espíritu, se arrepiente, se humilla a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Delante de Dios se pone a cuentas y se convierte a Cristo, a veces en un solo evento. Pero generalmente al leer la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, la obra misionera del apóstol Pablo, podemos ver que él estuvo en ciertos lugares, en ciertas ciudades, por alrededor de un año, 2, 3 años, ¿verdad? Donde estuvo predicando el evangelio en un lugar como este, ¿verdad? Alguien le prestaba un lugar y le decía: a ver, hermano Pablo, yo quisiera que usted predicara el evangelio para que los gentiles vinieran. Vengan aquí y escuchen la palabra. Y mucha gente no se convertía de la noche a la mañana, sino que su fe en Jesús iba creciendo a través del escuchar la palabra de Dios, el mensaje del evangelio de Jesucristo. Y miren, el apóstol Pablo siempre lo que hacía, iba primero con los judíos, les predicaba a los judíos porque ellos no creían en Jesús, ¿verdad? Los que llegaban a creer, bueno, se unían al grupo, los que lo rechazaban, él decía: bueno, pues yo ya no tengo nada que ver con ustedes, ya les prediqué el evangelio, pues yo me voy a otro lugar. Y normalmente, ¿verdad? Normalmente entonces se iba con los gentiles, los que generalmente terminaban convirtiéndose a Cristo. Amén. Ahora, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, hay una razón principal para creer en Jesús. ¿Cuál es la razón principal para creer en Jesús? Esa la podemos encontrar en Colosenses capítulo 1. Perdón, hermanos, lo que van ahí, capítulo 1, versículo 12 al 14. Perdón si estamos tomándonos un tiempo, ¿verdad?, de estar leyendo y estudiando la palabra de Dios, pero es necesario para este curso evangelístico, ¿verdad? Ya la semana que viene, si Dios lo permite, o para la siguiente, ya empezaremos a entrar en una parte más dinámica, ¿verdad?, de métodos de evangelismo, estadísticas, cómo preparar un alcance evangelístico o un evento evangelístico, ¿verdad? Ya estaremos adentrándonos más en lo más práctico, por decirlo así, ¿verdad? Pero es indispensable, acuérdense, no se me canse, no se choque, ¿verdad?, de escuchar la palabra de Dios, porque a veces yo conozco iglesias donde dicen: uy, el hermano, ¿verdad?, ya se va a agarrar como matraca leyendo la Biblia, y ¿sabe qué? Que una de las cosas más maravillosas, gracias, de venir a la iglesia, aparte de estar en la presencia del Señor, es escuchar la maravillosa palabra de Dios que tiene poder para dar vida. Amén. Aleluya. ¿Eh? Gloria a Dios. Ay, hermano, muchas gracias. Muchas gracias. Dios le bendiga, gracias. Ok, dice que vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14 y luego 19 al 20. Yo lo voy a leer en esta versión que traigo, usted acompáñeme en la versión que usted maneja, ¿verdad? Pero al fin y al cabo todas las Biblias enseñan lo mismo, excepto la de los testigos de Jehová, ¿verdad? Esa sí está mal, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14 dice: y den gracias al Padre, Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados en Cristo Jesús. Ahora, versículo 19, ahí mismo. 20 dice: pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y la tierra por medio de la sangre de Cristo Jesús. La razón principal por la cual debemos de creer en Jesús es porque solamente y única y exclusivamente así quedó establecido por el Padre Celestial. Solamente puede haber perdón de pecados, salvación y vida eterna a través de Jesucristo y la fe y obediencia puesta en Él, ¿sí?
Gloria a Dios. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros ponemos nuestra fe y obediencia en Cristo Jesús, ese es un acto agradable delante de Dios, es un acto de justicia, dice la palabra. Dice la palabra en Génesis que Abraham le creyó a Dios y fue contado. ¿Le fue contado por qué? Por justicia. Justicia ahí tiene que ver con un acto agradable delante de Dios, algo justo, algo correcto, y por tanto Dios lo aceptó, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña que cuando alguien cree en Jesús, en el Hijo de Dios, el Padre le agrada eso, entonces le perdona sus pecados y permite que Cristo Jesús haga la obra de redención espiritual en su vida, o sea, la obra de salvación, y aparte de eso nos dé vida eterna. Pero mire, aparte de esto, es importante conocer, bueno, yo sé que ustedes, la mayoría de ustedes lo deben de conocer, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios, pero es importante recordarlo, ¿verdad? Y ahí si tienen, no sé si ustedes tengan la costumbre a lo mejor de ir tomando apuntes. He pensado con el pastor, ¿verdad? El pastor Andrés, al final de este curso compartirles todo el archivo, ¿verdad? Compartirle a él todo el archivo para que se los comparta a ustedes, un archivo en formato en Word, ¿verdad? Y de esta manera podamos estudiarlo, podamos recordarlo, podamos tenerlo ahí, ¿verdad? Para estar estudiando. Pero decía yo, ¿verdad? Que aparte de esto es indispensable saber qué más enseña la palabra de Dios acerca del Hijo de Dios. Porque mire, desgraciadamente, no sé si usted lo sepa, a lo mejor usted no se ha escuchado de esto, pero se dice que en la iglesia cristiana evangélica actual se habla más de muchas cosas como la prosperidad, por ejemplo, el éxito, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que Dios quiere que tengas una familia muy bonita, ¿verdad? Que tengas un trabajo muy bonito, que tengas un coche muy bonito. Se habla de muchas cosas, ¿verdad? De la misericordia, del perdón. Pero desafortunadamente el tiempo de estos cultos, un tiempo precioso, poco se usa el tiempo para hablar acerca del objeto principal de la fe cristiana. ¿Quién es el objeto principal de la fe cristiana? Cristo Jesús. Por eso es cristianismo. Si el Espíritu Santo fuera el objeto principal, ¿cómo se llamaría esta fe? Espirisantismo, ¿no? A lo mejor. O si fuera el objeto principal de la fe cristiana, el Padre sería ¿qué? Patrianismo, ¿no? Algo así, ¿no? Pero no es cristianismo, el objeto principal es Cristo Jesús. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de Jesús? Lo primero que quiero compartir, lo más importante es que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es una verdad fundamental para el cristianismo. Hay religiones como los testigos de Jehová que niegan, por ejemplo, sí dicen que Jesús es el Hijo de Dios, pero niegan que sea divino, que sea coeterno y consustancial con el Padre, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña en Mateo, por ejemplo, capítulo 16, en el versículo 13 al 17, es un pasaje muy conocido, dice Mateo 16, 13 al 17, dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. ¿Qué les preguntó? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es un título mesiánico para referirse al Mesías, a Jesucristo en este caso. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15, y el Señor le hace la pregunta a sus discípulos después de haber estado un tiempo con Él, ¿verdad? Después de haberle conocido. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Hablando del Señor, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, o sea, no te lo reveló carne ni sangre, como dice la Reina Valera, sino mi Padre está en el cielo. Amén. Una de las revelaciones más importantes que el ser humano puede tener, puede recibir de parte de Dios, es precisamente, ¿verdad?, la revelación acerca de que Jesús es su Hijo y que aparte de eso es su Mesías enviado, ¿verdad?, al mundo. ¿Y por qué es importante recalcarle esto a la gente? Porque es importante también que nosotros lo sepamos. Es porque el hecho de que Jesús sea el Hijo de Dios quiere decir que Jesucristo es también de naturaleza divina. ¿Sí? Y no puede haber ningún ser de naturaleza divina excepto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Los testigos de Jehová y sectas del primer siglo, como bueno, ahorita no recuerdo los nombres, pero había muchas sectas en el primer siglo que negaban que Jesús fuera de naturaleza divina. Había una doctrina, una herejía que se predicaba que se le conoce como adopcionismo. Los adopcionistas en el primer siglo decían que Jesús había sido un hombre justo, un hombre perfecto, pero que era hijo de José y de María, y que el Padre Celestial lo había adoptado en el bautismo del río Jordán, ¿sí? Y que ahí había venido el Cristo celestial y había entrado en él. Es una herejía, porque la palabra de Dios los evangelistas aclaran eso y dicen, no, el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Dios hecho hombre, cuando se bautizó en el río Jordán, lo único que pasó ahí es que el Espíritu Santo vino sobre él como en forma de paloma, ¿verdad? Por eso es que ellos hacen esta aclaración, ¿sí? Para ratificar que Jesús era divino, ¿verdad? Y que lo único que había pasado es que había venido el Espíritu Santo para ungirlo, para que comenzara su ministerio público. Pero bueno, esa será otra enseñanza. Y mire, sin esta verdad acerca de que Jesús es el Hijo de Dios, y que al ser declarado Hijo de Dios, o la realidad de que es el Hijo de Dios, sin esta verdad sería imposible poder confiar en Cristo para perdón, salvación y vida eterna. Porque la obra de redención, la obra de salvación del poder del pecado y de recibir vida eterna, esa obra solamente la puede llevar a cabo un ser divino. ¿Qué es la vida eterna? La esencia espiritual de Dios, ¿verdad? La misma vida que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén, pero que ellos perdieron cuando pecaron. Ellos tenían vida eterna, es una vida perfecta, una vida santa, pura, justa. Es algo que se recibe de parte de Dios y solamente, ¿verdad? Solamente un ser divino puede administrárselo al ser humano. Solamente un ser divino se lo puede administrar al hombre, ¿verdad? Amén. Aparte de eso, la palabra de Dios nos enseña que si Jesús no fuera Dios encarnado, ¿verdad? Dios hecho hombre. Si Jesús solamente hubiera sido un hombre común y corriente como usted y como yo, ¿verdad? Y hubiera muerto en la cruz del Calvario, pues nuestra esperanza en su sangre y en su sacrificio sería inútil, sería vana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente un hombre pecador común y corriente hubiera muerto por el resto de los pecadores, lo cual no es válido. No es suficiente más que nada para poder pagar por el perdón y la redención de la humanidad. Pero resulta que la palabra de Dios nos enseña que la sangre que fue vertida en la cruz del Calvario es la sangre de Dios hecho hombre, conocido también como Emmanuel, ¿verdad? Amén. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Aparte de que su sacrificio es sacrificio perfecto, porque Jesús es Dios santo y justo, que murió en lugar de los pecadores, por lo tanto su sangre preciosa derramada fue suficiente para pagar por el perdón de los pecados. Porque vuelvo a repetir, no murió un ser humano común y corriente. Aparte de eso, creo que en una o dos clases atrás, ¿verdad? Estábamos viendo que el hombre en sí mismo no tiene nada, ¿verdad? No tiene nada de valioso, nada de glorioso para poder justificarse delante de Dios y aparte de eso para poder pagarle con su vida misma, ¿verdad? Porque para empezar, todos y cada uno de nosotros somos convictos, o sea, somos delincuentes espirituales, somos pecadores y por lo tanto en nuestra vida, en nuestra sangre, no hay nada absolutamente de valioso verdaderamente para poder pagar delante de Dios ese maravilloso rescate que solamente el Hijo de Dios pudo llevar a cabo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué otra cosa enseña la Biblia acerca del Hijo de Dios que también necesitamos enseñarle a la gente, ¿verdad? Necesitamos compartir con la gente? Que Jesús es el Cristo, o sea, es el Mesías anunciado y esperado para la salvación del hombre. Okay. La palabra de Dios enseña, por ejemplo, ahí mismo en Mateo capítulo 16, dice Simón Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Otras versiones dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa Mesías en la Biblia? La palabra Mesías se traduce como ungido. ¿Qué es un ungido? Bueno, los ungidos eran las personas que Dios consagraba, ¿verdad? Que Dios apartaba para su servicio, para una labor especial. En la antigüedad los ungidos eran los reyes, los sacerdotes y los profetas, solamente eran los únicos ungidos, las únicas personas apartadas para el servicio a Dios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo era el Mesías, el ungido,
la persona que Dios había prometido en el principio, en el huerto del Edén. Acuérdense cuando Adán y Eva pecan, que dice el Señor, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, que dice el Señor, dice, va a venir uno que te machacará la cabeza, ¿verdad? Y tú le ayudarás el calcañar, como dando a entender que un día vendría de los cielos, vendría el Hijo de Dios precisamente para deshacer las obras del diablo, porque a eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer lo que el diablo echó a perder. La palabra Mesías proviene del hebreo Meshika, que significa precisamente ungido, y que es una persona consagrada para una función o un oficio especial, ¿verdad? Y que esta función o oficio especial implicaba la unción. No sé si usted ha leído, no sé si lo ha leído en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que cuando, por ejemplo, cuando Aarón lo consagraron para ser el sumo sacerdote, dice que fue ungido con el aceite especial de la unción, ¿verdad? Y a través de esa unción, eso daba a entender que él había quedado consagrado para ser el sumo sacerdote. Y nadie más podía ser el sumo sacerdote más que Aarón en su tiempo, obviamente, ¿verdad? Una vez que él muriera, pues sus hijos, sus descendientes. Y la unción que recibían era la señal visual, precisamente la señal visual palpable y tangente de que solamente él estaba consagrado para ser el sumo sacerdote al servicio del Dios de los cielos. Amén. Por eso es que cuando viene en el bautismo del Jordán viene el Espíritu Santo sobre él, ¿verdad? Para consagrarlo, para ungirlo. Y a partir de ese momento Cristo Jesús empezó su ministerio público. Ahora bien, la palabra Mesías también en la Biblia se traduce como el Cristo. El Cristo es en griego, ¿verdad? Christos es en griego, ¿verdad? Que significa exactamente lo mismo. Un ungido, una persona consagrada, apartada para una labor específica. Y de acuerdo a la palabra de Dios, el Mesías en la palabra de Dios era aquel que era el descendiente del linaje del rey David, que un día sería ungido plenamente con el Espíritu Santo precisamente para llevar a cabo la obra de redención, la obra de salvación. El Mesías es el ungido, es decir, aquel que recibe el Espíritu Santo reposando sobre él, para otorgarle el poder para poder liberar al pueblo de Dios y establecer el reino de Dios plenamente en la tierra, ¿verdad? Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que ese Mesías precisamente es el Hijo de Dios, el cual sería concebido de forma sobrenatural en el vientre de una virgen. Perdón, tal como dice en el libro de los profetas, ¿verdad? El libro de Isaías. Dice la virgen concebirá, ¿verdad? Y por lo tanto, esta persona sería hijo directamente de parte de Jesús. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios habla acerca de la venida de su Mesías, de su ungido al mundo, para efectuar el plan de salvación para la humanidad. Ahora, ¿cuál es una de las cosas que nosotros debemos compartirle a la gente, hablarle a la gente a la hora que le estamos evangelizando? Lo que comentamos, creo, en la primera y en la segunda, acerca de que Jesús es el único camino al Padre. No existe otra forma de llegar al Padre, ¿verdad? De llegar a Dios, como dice Juan 14, versículo 6. Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Cuando esta porción fue escrita, más bien cuando Jesús dijo esto, el Señor Jesucristo dijo esto, ¿verdad? Estaba la gente ahí, le dice esto, le comparte. En aquel entonces había algunas ideas acerca de modos y de maneras de poder llegar al cielo, como lo hay en la actualidad, ¿verdad? En la actualidad las religiones tienen sus caminos, las filosofías tienen sus caminos, ¿verdad? Sus formas de poder llegar a Dios. La metafísica habla acerca de que tú debes de despertar el Cristo interior y a través de eso tú vas a poder ascender a los cielos porque te vas a perfeccionar espiritualmente. La filosofía habla acerca de aprender, de mejorarte, de ser una mejor persona, ¿verdad? Y a través de eso al final del final de los tiempos, Dios va a evaluar tu vida, ¿verdad? Y probablemente entres a los cielos. En el tiempo de Jesús, por ejemplo, los fariseos decían que solamente a través de la obediencia recalcitrante a la ley de Moisés y a la tradición de los ancianos, era la manera en la cual Dios te iba a elegir, te iba a escoger para que pudieras participar de su reino. Religiones paganas como por ejemplo el gnosticismo. ¿Nunca has escuchado del gnosticismo? ¿Gnosticismo griego? ¿Nunca? Pues
aguantaría por ahí que buscaran en internet, porque el gnosticismo griego fue una de las causas principales por las cuales se tuvo que escribir el Nuevo Testamento. Muchas de las cosas que la palabra de Dios rebate y afirma, ¿verdad?, y corrige en el Nuevo Testamento fueron por causa del gnosticismo griego. Los gnósticos era un grupo de personas, era una religión griega, filosófica, mística, ¿verdad?, que hablaba acerca de, ellos decían que tenían el conocimiento perfecto del Dios de los cielos, lo cual es incorrecto, porque ellos hablaban de dos creadores, de dos dioses, hablaban de un Cristo celestial, ¿verdad?, y de un Jesús, hombre, que había sido adoptado precisamente el bautismo en Jordán, y muchas tonterías, ¿verdad? Y los gnósticos decían y predicaban una herejía que hoy se predica en el mundo evangélico, principalmente entre las iglesias reformadas. ¿Cuáles son las iglesias reformadas? Las bautistas, metodistas, presbiterianas, anglicanas, luteranas, todas las que salen de la reforma de Lutero, de Calvino, ¿verdad? Y desde entonces se predicaba una herejía que se le conoce como la predestinación. ¿Se han escuchado? ¿Dónde lo podemos ver eso? En Romanos 8, 28, 29, dice que a los que conoció de antemano los predestinó. Miren, hermanos, no quiero incomodarles, ni quiero contravenirles, ¿verdad?, ni nada, ¿verdad? Pero esa porción de Romanos 8, 29, donde dice que a los que conoció de antemano los predestinó, de acuerdo a los teólogos que no están comprometidos con el movimiento de reforma, dicen que esa palabra, esa porción, ese versículo fue alterado por un hombre que se llamaba Jerónimo de Estridón, que fue el traductor de la Biblia, la Vulgata latina, o sea, la traducción del griego al latín. Y él, como era gnóstico cristianizado, tenía todas esas ideas, alteró ahí, ¿verdad? Porque hay una versión de la Biblia que es la Biblia del oso, una versión anterior a la Reina Valera, unos 20, 30 años anterior a la Reina Valera, por ahí de 1580 aproximadamente, donde él lo traduce perfectamente y no dice ahí los predestinó, sino que dice a los que conoció de antemano les marcó el camino, ¿verdad? Les señaló el camino para llegar a ser santos. Y un día les recomiendo que busquen ahí en internet Biblia del oso, Romanos 8, versículo 28 y 29, para que vean cuál es la traducción correcta. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en eso, ¿verdad? Y los gnósticos decían que se podía entrar al cielo solamente, bueno, pues había dos caminos según el gnosticismo griego. Uno de ellos era a través de la predestinación. O sea que si tú habías sido elegido de antemano, ¿verdad?, desde antes de la fundación del mundo, lo que predican los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, no sé si lo has escuchado, ¿verdad? Y tú habías sido predestinado, te ibas a ir al cielo. Dios te iba a transformar y te ibas a ir a los cielos. Y la otra forma, según el gnosticismo griego en aquel entonces, también se predica en la actualidad en otras sectas, que podías entrar al cielo a través de un nuevo nacimiento por medio del despertar de la mente, a través del conocimiento y la iluminación intelectual. Por eso dice en Juan capítulo 1, dice que los hijos de Dios no nacen por voluntad de ¿qué? De carne, de sangre y de varón, ¿verdad? ¿Sí dice? ¿Sí dice así o no dice así? A ver, hermano, búsqueme. ¿El Romanos qué es? Juan 1. 1:12. ¿Cómo dice? ¿Lo puede usted leer, hermano? Dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No son engendrados según la voluntad de hombre, no son engendrados según la voluntad es la voluntad del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, dice, no nacen por voluntad de carne, de sangre ni de varón. ¿Por qué? Porque en aquel entonces se predicaba esto que les estoy diciendo, por eso el apóstol Juan, conociendo ese contexto cultural que lo rodeaba el cristianismo, él establece y dice, no nacen por voluntad de sangre, o sea, no es algo que traes por herencia, que desde que naces ya vienes predestinado. Por voluntad de carne, o sea, por esfuerzos humanos, porque los gnósticos decían, es que tú tienes que estudiar, tienes que llevar un discipulado que nosotros tenemos especial, ¿verdad? Y una vez que recibas ese discipulado evangelístico que nosotros damos, no la iglesia cristiana, sino ellos, te ungimos y ahora sí eres declarado hijo de Dios. ¿Dónde lo vemos esto? ¿Dónde lo vemos en la actualidad esto? En la iglesia católica. Cuando un niño nace, ¿qué hacen? Lo bautizan, lo ungen y el sacerdote lo declara ¿qué? Hijo de Dios. Esto es parte del gnosticismo que Juan capítulo 1 versículo 10 al 12, ¿verdad?
nos dice ahí. Por eso la palabra de Dios establece, dice, los hijos de Dios son los que no nacen por voluntad de carne, de sangre ni de varón, sino por los que recibieron a Jesús, quienes dio la potestad de ser hechos, de ser creados hijos de Dios. Amén. ¿Sí? Y el Espíritu Santo precisamente, ¿verdad? En este punto que estamos viendo que Jesús es el único camino al Padre, el Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios nos enseña en Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12. Perdón si voy un poquito rápido, pero quiero abarcar lo más que se pueda en este día, ¿verdad? Porque tenemos un tiempo limitado, ¿verdad? Para que no se cansen, no se acaloren, porque aparte de eso está un poquito fuerte la calor. ¿Ustedes están cómodos? O sea, ¿sienten mucho calor? Yo sí, no sé yo, porque yo vengo a otro lado, yo sí me siento un poquito acalorado. Yo a ustedes los veo como la fresca mañana, ¿verdad? Échenme mal, como aquel sapo, ¿no? Aleluya. Perdón por esta tontera que voy a decir, pero dicen que había un sapito, iba brincando y cae en el hormiguero, ¿verdad? Salen las hormiguitas bien furiosas, canijo sapo, ya nos destruiste el hormiguero, ¿verdad? Dice, ahora te vamos a echar ¿a dónde te echamos? Y el sapo decía, a mí échenme a la lumbre. No, te vamos a echar al agua. No, a mí échenme a la lumbre primero, mole. Te vamos a echar al agua. No, no me echen al agua porque si no me ahogo, ¿verdad? Dicen las hormiguitas. Te vamos a echar al agua para que te ahogues. Lo avientan al agua y se les pela y verdaderamente se ahogó porque se fue hasta el fondo, pobre, ¿verdad? Entonces, a lo mejor estamos aquí, ¿verdad? Échame más lumbre, Señor. Bueno, dicho esta tontería y babosada, perdón, ¿verdad? Dice Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Qué es la piedra angular, verdad? En las construcciones era la parte que unía, ¿verdad? Que la parte principal, la parte de arriba, la parte del ángulo, la piedra del ángulo también se le conocía, ¿verdad? Y era la piedra más importante porque sostenía el resto de todo, ¿verdad? El resto de toda la construcción. Entonces, precisamente, como decíamos hace rato, Jesucristo es la piedra angular de la fe cristiana, del cristianismo, el fundamento principal, ¿verdad? Fíjense qué curioso que ni el Padre ni el Espíritu Santo buscaron ahí, por decir, tener protagonismo, si se pudiera llamar, ¿verdad? Sino que el Padre y el Espíritu Santo dijeron, no, queremos que el pueblo de Dios, que la iglesia emancipe, exalte, glorifique al amado Hijo de Dios. Porque Él es, primero que nada, la piedra fundamental del cristianismo, y número dos, solamente a través de la fe en Jesús es como podemos tener salvación, ¿verdad? Amén. A través del nombre de Jesús. Juan capítulo, versículo 34 al 36, dice, el Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Esto es muy, muy importante hacerle saber a la gente allá afuera, ¿verdad? Porque la gente allá afuera piensa, y ya independientemente de que crean que la Virgen María es la intercesora o cointercesora de Jesús, hay mucha gente que no está tan metida a lo mejor en el catolicismo o está en otras corrientes filosóficas y religiosas. Y dicen, pues yo no necesito, dice la gente, yo lo decía también antes de ser cristiano, ¿verdad? Porque yo me sentía muy inteligente, pero era yo muy tonto, ¿verdad? Yo decía, bueno, pues no necesito a nadie más. ¿No? ¿Para qué necesito a los chalanes, verdad? Refiriéndome a Jesús y a los santos y a las santas y a las vírgenes. ¿Para qué necesito a los chalanes si puedo estar bien con el patrón? Yo estando bien con el patrón, tengo la vara alta. Y resulta que no. Resulta que dice la palabra, ¿verdad? Que el Padre puso todas las cosas en las manos de su amado Hijo Jesús. Cuando dice que puso todo, ¿qué será eso? ¿Qué será eso que puso todo? Todo, absolutamente, ¿verdad? Los cielos, la tierra, el universo entero, todo absolutamente lo puso en las manos, poder y autoridad de su amado Hijo. Y luego dice el versículo 36, que ya lo leímos hace poco, ¿verdad? Dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que creen en Él, confían en Él y se someten a Él. Y esto es importante decirle a la gente, mire, la fe bíblica se compone de dos cosas, de creer y confiar plena y totalmente en el Hijo de Dios para la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, pero también la fe bíblica implica obediencia plena y total sumisión a Cristo. Sin esto, no puede usted tener perdón de pecados, salvación y vida eterna. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Dónde lo dice? En Juan capítulo 3, versículo 35 a 36. A ver, se lo leo.
Ya cuando la gente lo lee muchas veces dicen, ah caray, yo pensé que nada más tenía que estar bien con el Padre. No, resulta que también tengo que estar bien con el Hijo para poder estar bien con el Padre y poder ser candidato al perdón de mis pecados, salvación y vida eterna. Amén. Y esto va de la mano con el siguiente punto, ¿verdad? Que es lo que la gente debe saber allá afuera, que solo hay perdón de pecados por medio de Jesús y la fe obediente en Él, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículo 26 al 28, una escritura muy conocida, ¿verdad? Dice, mientras comían en la última cena, dice, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego partió los trozos, lo dio a los discípulos y dijo, tómenlo y cómalo porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se las dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa. ¿Qué tiene que ver ahí cuando le entregaba la copa para que tomara, ¿verdad? Todos los discípulos? ¿Era para que se refrescara la garganta solamente? No. Antiguamente cuando, esto tiene que ver con la cultura judía, cuando los novios se comprometían y se desposaban, como se dice, a lo mejor ustedes ya lo saben, ¿verdad? A lo mejor no. Hacían un compromiso, iba el papá de la novia, el papá del novio, ¿verdad? Hacían un compromiso, cuántas vacas me vas a dar, ¿verdad? Porque hacían un compromiso de este tipo, ¿verdad? Como la dote, ¿verdad? Era la dote. Y después de eso, iban con la novia, iba el novio, ¿verdad? Ya el novio bien contento. Dicen los historiadores que llevaba una copa de vino. Le decía el papá de la novia, le decía, hija, ya nos hemos convenido nosotros, su papá y yo, ¿verdad? Ahora queremos saber si tú estás de acuerdo en casarte con este joven, con este varón. Y si el varón le daba la copa, extendía la mano y le daba la copa, y la muchacha tomaba la copa de vino, quería decir que aceptaba el compromiso, que se estaba comprometiendo en un desposorio, no era la boda, era un compromiso que se establecía, ¿verdad? Porque se acordarán, me voy a salir un poquito de esto, se acordarán que en aquellos entonces, ¿verdad? Cuando se celebraban los desposorios o los compromisos, había ciertas tradiciones, ciertos pactos que se hacían, ¿verdad? Esto de entregarle la copa, ¿verdad? Y una vez que ella aceptaba, se comprometía, pero también se firmaba un contrato. Y después de eso, como dice la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí se acuerdan de esa parábola? 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas. El novio se iba a la casa del padre, ¿verdad? Y la novia se quedaba en casa de sus padres a prepararse. Y la novia, bueno, tenía que aprender a ser una buena mujer, una buena esposa, una buena madre, hacer de comer, a tejer, a hilar, ¿verdad? Hacer todo lo que tenía que ser una mujer. Y el varón, el padre se lo llevaba y bueno, se iba con él y lo preparaba para ser un verdadero hombre, un verdadero esposo, responsable, pero aparte de eso había algo muy importante. Tenían que preparar algo que se le conoce como el chupán, que era parte de la casa, de la nueva casa. El chupán era la habitación matrimonial, ¿verdad? Donde iban a pasar la primera noche o su primera vez que tuvieran intimidad. Entonces el hijo tenía la obligación de ponerse a construir una casa, ¿verdad? Donde iba a llegar el nuevo miembro de la familia del padre, ¿verdad? Entonces el padre estaba supervisando y decía, no hijo, aquí le falta más estuco, échale más estuco, ¿verdad? Aquí esta ventana como que me la agrandas más porque está muy chiquito, se va a acalorar, ¿verdad? Y ahí estaba el padre supervisando la obra y supervisando el crecimiento, el desarrollo personal de su hijo, ¿verdad? Que se iba a convertir en un nuevo esposo. Y cuando el padre decía, ahora sí está lista la casa, la habitación nupcial y estás listo tú, entonces sí vete por tu hija. Por eso Jesús dice, nadie conoce la hora ni el día más que mi Padre. Al igual que los novios en aquel entonces, el novio decía, papá, ya quiero ir por mi mujer, ya se me queman las sábanas, ¿verdad? Decía, no, hasta que yo diga que tú estás listo, ¿verdad? Y por eso precisamente en este contexto, que es parte de esta cultura, esta tradición, ¿verdad? De los judíos, de la gente del Medio Oriente, es que toma la copa en sus manos, ¿verdad? Y se las da y les dijo, beban cada uno de ustedes de la copa, en señal de que si aceptaban o beber de la copa, se estaban comprometiendo con él plenamente con todo, ¿verdad?
Y luego dice el versículo 28, dice, porque esto es mi sangre o representa mi sangre, ¿verdad? Porque sabemos que el vino no se convierte en sangre. Sino esto es mi sangre o representa mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Y esta sangre es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Y con esto podemos entender que gracias a la sangre que nuestro amado Señor Jesucristo derramó y vertió en la cruz del Calvario, que entregó su cuerpo, es que puede haber perdón de pecados, puede haber salvación y puede haber vida eterna. Amén. Tal como dice en Hechos capítulo 10, verso 43. ¿Alguien me podría hacer favor de leerla? Hechos 10, 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Esta versión dice, de él dan testimonios todos los profetas cuando dicen que todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre, lo que mencionábamos hace rato. El Padre Celestial solamente acepta perdonar sus pecados a todo aquel, a la gente que decide poner su fe, su obediencia y rendirse plena y totalmente ¿a quién? A Jesucristo, el amado Hijo de Dios. Amén. No puede haber perdón de pecados y esto es muy importante, ¿verdad? Porque, escuche, como decía, yo creo que ya lo mencioné una o dos clases atrás. Mucha gente cree que por creer en Jesús y confesarlo con sus labios, como dice en Romanos 10, ¿verdad? Que si lo confiesas con tus labios, ¿verdad? Serás salvo. Y eso se le malenseña a la gente y se le dice que tú debes de creer en Jesús y confiesa a Jesús con tus labios y en ese momento vas a ser salvo, ¿verdad? Y ahí estamos, ¿verdad? A ver, vamos a hacer la oración del pecador. Señor Jesús. Y ahí estamos repitiendo, Señor Jesús. Te damos gracias, etcétera, etcétera. En este momento yo te acepto como mi Señor y mi Salvador desde esta hora para siempre. ¿Y qué dice el pastor? ¿Qué dice la iglesia? Bravo, hermano, has llegado a los pies de Cristo y ahora eres salvo. Pero la palabra de Dios enseña que todo el que cree en Él, el que confía, el que espera, a través de su sacrificio tenga perdón de pecados, pero también que se someta al señorío y autoridad del Hijo de Dios de corazón y verdaderamente, a ese el Padre le perdona los pecados. Porque dicen que del dicho al hecho hay un trecho. Y que de dientes para afuera, ¿verdad? O que de lengua, perdón. Esta no es primera de Gustavo capítulo 2, ¿verdad? Esta es la creencia popular, ¿verdad? Que de dientes para afuera, ¿verdad? O que de lengua me como un plato. Mucha gente, escuche, tristemente en la actualidad le ha mal enseñado a que solamente con confesar a Jesús, sin tener plenamente en su corazón la firme creencia, la firme fe, de que también debe en su corazón rendirse totalmente para convertirse en un súbdito, en un esclavo, en un siervo de Jesús. Si no tiene esta firme creencia, no podrán ser. Si no tiene esta firme creencia y lo llevan a cabo en su corazón y verdaderamente en la práctica, la gente no puede ser salva, no puede tener el perdón de sus pecados. Porque mucho creyente en la actualidad, y no digo cristiano, mucho creyente en la actualidad solamente se quedó con esa parte de confesar, pero no se han sometido verdaderamente al Hijo de Dios. Como acabamos de leer hace ratito en Juan capítulo 3, versículo 36, que dice que los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Pero que los que no obedecen al Hijo de Dios permanecen bajo la ira del juicio de Dios, amados hermanos. Esto es importante hacérselo saber allá a la gente y enseñárselos y decirles: usted no solamente tiene que creer en Jesús para perdón de pecados, salvación y vida eterna. Usted también tiene que hacer a Jesús su amo, su Señor, perdón, porque, oiga, yo sé que esto de que mi amo en la actualidad se oye feo, ¿verdad? La gente como que le dan toques, ¿verdad? Como le dan calambres, ¿verdad? Pero usted y yo tenemos que hacer a Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro amo y Señor, para que el Padre nos pueda perdonar. Amén. Es importantísimo recalcárselo a la gente.
Porque si lo llevamos por el otro camino de la oración del pecador, ¿alguien conoce la oración del pecador? Que se hace en muchos lugares. Sí, la oración del pecador que a veces en las campañas, en las iglesias, dice, a ver, ¿quién quiere pasar a recibir a Cristo? ¿Ya han visto eso? Y la gente pasa. Vamos a hacer una oración para recibir a nuestro Señor, ¿verdad? Porque como dice la palabra en Romanos capítulo 10, ¿qué dice Romanos capítulo 10? A ver, vamos ahí. 9 y 10 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Así que vamos a hacer una oración, amados hermanos, Señor Jesús, en esta hora. Te damos gracias. Y ahí está la gente repitiendo, ¿verdad? Yo creo en tu sacrificio, que derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, etcétera, etcétera. Y en esta hora yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. ¿Y qué dice el predicador? Gloria a Dios, amado hermano, porque al confesar a Jesús con tus labios, como dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se hace para salvación. Al confesar a Jesús con tus propios labios, has aceptado a Jesús y el Padre te ha aceptado también. ¿Es cierto eso? A medias. Mientras no haya la firme convicción en el corazón de la gente allá afuera, que se tiene que rendir totalmente de todo corazón a Cristo y hacerlo verdaderamente su amo y Señor. Amo y Señor, para que entonces sí pueda haber perdón de pecados, salvación y vida eterna. Amén. ¿Queda claro esto? Pastor. Felicidades, pastor. Gloria a Dios. Ok. La palabra de Dios, decía yo, nos enseña que solamente perdona a los pecados a la gente cuando se rinde, cree en Jesús y se rinde totalmente a Él. ¿Sí? Isaías capítulo 53 nos habla acerca de este punto que estamos hablando, ¿verdad? De que solamente en Jesús hay pecado, perdón de pecados. Isaías 53, versículo 11 al 12. Esta versión dice esto, lo dice de la siguiente manera, dice, cuando vea, está hablando del siervo sufriente del Señor, que es Jesús, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, o sea que sean justificados, que sean declarados libres de culpa, inocentes, ¿verdad? Porque Él cargará con todos los pecados de ellos, que fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Esto es como cuando vas al restaurante, ¿verdad? Ya ven que no falta el amigo valiente que dice, yo pago la cuenta, ¿no? Páseme la deuda de la cuenta de todos y yo pago la cuenta, ¿verdad? Eso fue lo que pasa aquí, ¿verdad? Dice, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Cristo Jesús en la cruz del Calvario se le cargó a su cuenta los pecados de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros. Porque una vez que vienes a los pies de Cristo, eres perdonado por primera vez, pero de ahí en adelante tendremos la necesidad de volver a ser perdonados. ¿Hay aquí alguien que ya flote 10 centímetros arriba del suelo? No, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Eclesiastés, no hay hombre tan justo que nunca peque y que siempre haga lo bueno. Todos la regamos de vez en cuando, amados hermanos. Amén. Por lo tanto, el Señor Jesucristo cargó con todos los pecados. Desde tu pasado, los que estás cometiendo ahorita, y hay perdón también para los que vas a cometer. Ya está ahí. Obviamente, ese perdón en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, es para el que se arrepiente. Porque el que no se arrepiente y no se aparta de los malos caminos, no hay perdón. Y a veces venimos a la iglesia, venimos al templo, en nuestro devocional, Señor, perdóname de todo corazón, ¿verdad? Sí, Señor. Y nos tiramos al suelo, ¿verdad? Pero no cambiamos. Versículo 12, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Cómo intercedió? Como el sumo sacerdote. Por lo tanto, solamente en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12.
¿Alguien me puede hacer el favor de leerlo en la Reina Valera? Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presentes, Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Escuchen cómo lo dice esta versión. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces Cristo, ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en el tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo. Aquí habla de un templo celestial, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Versículo 12, escuchen. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, como se hacía en el templo de Jerusalén y en el tabernáculo. Dice, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Y luego lo más importante para mí este versículo es, y aseguró nuestra redención eterna. Amén. Con su sangre preciosa, el Hijo de Dios le compró al Padre la redención eterna de toda la humanidad. Y ojo, yo sé que en esta iglesia, en esta región no se predica esto, pero se los quiero comentar como advertencia, porque luego hay gente loca siempre, ¿verdad? Hay entre los carismáticos, neopentecostales, aquellas iglesias de la prosperidad, hay algunos predicadores que dicen, o que predican una herejía que se le conoce como el rescate a Satanás. ¿Qué es esto? Esta falsa doctrina dice que cuando que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, y descendió a las profundidades de la tierra, ellos dicen que le pagó un rescate a Satanás con su sangre. Esto es una mentira, esto es una herejía, porque aquí la palabra de Dios en Hebreos 9, versículo 11 al 12, nos enseña que entró delante del Padre, presentó su sangre ante el Padre aceptó su sacrificio, que esta redención, esta aceptación del sacrificio se vio después ratificada con su resurrección, y por lo tanto podemos entender a través de la palabra de Dios que el rescate de nuestra alma, el rescate eterno, la redención eterna, se la pagó al Padre con su sangre preciosa. ¿Queda claro? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Cristo. Aleluya. Veras, estas son las cosas que a mí como que me mueven así, ¿verdad? Además, hay otras cosas que es importante hacerle saber a la gente allá afuera. Ya tengo poco tiempo. Yo creo que nos vamos a tener que tomar por lo menos la siguiente semana para acabar de compartir esto acerca de lo que tenemos que enseñarle a la gente allá afuera para que crean en Jesús y de esa manera puedan salvarse y puedan ser perdonados, ¿verdad? Y voy a compartir 1 o 2 puntos más y tendremos que pararle ahí, ¿verdad? Además de esto que estamos hablando, ¿qué más enseña la Biblia acerca del Hijo de Dios que tenemos que compartirle allá afuera a la gente? Tenemos que hablarle acerca de la divinidad de Jesús y su preexistencia. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Alguien me podría hacer el favor de leerlo, por favor? ¿Cómo salió todo, pastor? Gracias a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo está la mamá y el niño? Bien, bien. Qué bueno. ¿Y usted cómo está? ¿Cansado, verdad? Bueno, acuérdense de orar por su pastor, ¿verdad? Porque yo veo que aquí el pastor, el hermano, es papá, es empleado, es pastor, sube, baja y se los digo por experiencia, ¿eh? Se le bajan uno las pilas. Hay veces que no quiere uno queso sino salir de la ratonera. Perdón. ¿Quién me iba a leer Juan capítulo 1, versículo 1 a 3? Por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Dice, en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo estaba con Dios en el principio, versículo 3, por medio de Él todas las cosas fueron creadas y sin Él nada de lo creado llegó a existir. ¿Qué dice Dios en su palabra? Que el Hijo de Dios es, ¿qué? Es divino, es Dios.
Número 2, que Él preexistía desde antes de la creación del mundo y que todo lo creado va a ser creado por medio de Él. Miren, no les quiero enredar mucho, pero aquí Juan usa una expresión común de aquel tiempo del mundo griego, porque Juan fue dirigido principalmente a los griegos, a los helénicos. Y el verbo, según la historia, era un ser, era concebido, ¿verdad?, en esa cultura, era concebido como un ser divino, era una idea, un concepto. El verbo era un ser divino, de origen divino, que era el único intermediario entre Dios y la humanidad, y aparte de eso era el supremo, tiene una palabra, no me acuerdo, era aquel ser que mantenía todas las cosas unidas y que a través de él, ¿verdad?, la divinidad le proveía todo lo necesario a la humanidad, el verbo o el logos. Ustedes lo pueden buscar en internet, buscar verbo, logos y qué era. Es importante saber esto, ¿verdad?, porque en aquellos entonces muchas de las herejías, por ejemplo las que predican los testigos de Jehová, de que Jesús no es Dios, no es divino, porque acuérdense que Juan 1 aquí, la Biblia de los testigos de Jehová, dicen que Jesús era un Dios pero con D minúscula, ¿verdad? Lo disminuye. Esto procede de algo que se le conoce como unitarismo. El unitarismo enseña que Dios es solamente una sola persona, el Padre, ¿verdad? Y eso es lo que predican los testigos de Jehová. Aparte de eso, ¿verdad?, el unitarismo es un problema, es un dolor de cabeza para el cristianismo y para la salvación de la gente. Escuchen por qué. Porque si la gente no concibe a Jesús como un ser divino en su corazón, tampoco puede tener perdón de pecados ni salvación ni vida eterna. Es indispensable de parte de Dios, como norma establecida por Dios, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que la gente también crea que Jesús es divino, consustancial, coeterno con el Padre, ¿verdad? Esta ideología que aquí Juan lo que está haciendo es rebatir una falsa enseñanza que ya corría entre las iglesias cristianas primitivas de origen gentil, principalmente. ¿Por quiénes creen? Por los gnósticos griegos. Ellos decían, es que Jesús no es Dios, es un príncipe exaltado, es un hombre empoderado por el Padre, etcétera, etcétera, pero no es Dios, no es divino. ¿Por qué? Porque la palabra Dios habla acerca de un jefe supremo, un solo jefe supremo de la divinidad. La palabra Dios y Zeus es lo mismo. ¿Sí? Zeus significa Dios o jefe supremo de los dioses. Pero ¿qué creen, amados hermanos? Que la palabra de Dios en el principio, en Génesis capítulo 1, donde dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La palabra Dios en Génesis 1, desde Génesis 1, habla de lo que nosotros conocemos como la Trinidad. ¿Por qué? Porque la palabra hebrea ahí en Génesis 1, usted lo puede buscar en una concordancia de hebreo. La palabra que se usa ahí para Dios es la palabra Elohim. Y Elohim es una palabra que está en plural. ¿Qué es plural? Más de uno, ¿no? Acuérdense, el singular. Cuando fuimos a la escuela yo me acuerdo que esto me costó un poco trabajo de entender, ¿verdad? Singular es uno, ¿verdad? Yo le decía yo al maestro, ¿y plural? Más de uno, hijo. Bueno, pues la palabra Elohim es una palabra que está en plural y que literalmente se traduce como dioses, obviamente con D mayúscula. No quiero causarle conflicto esto en su mente, en su corazón. Usted lo puede checar en las concordancias. La concordancia, por ejemplo, Strong, de griego y de hebreo. Y puede usted buscar Elohim, palabra en plural, que literalmente se traduce como los dioses, o en ciertos contextos bíblicos como magistrados, gente de autoridad. ¿Qué pasó, verdad? Cuando se tradujo del hebreo al griego, la palabra de Dios, allá en Alejandría, en una versión que se le conoce como la Septuaginta, los traductores del hebreo al griego, como no encontraban una palabra en griego para referirse a Dios, pero que fuera plural, usaron la palabra Theos o Zeus. Y Zeus es una palabra en el idioma griego, en el original, está en singular.
Y de esa confusión, por decirlo así, los hijos del diablo, los gnósticos, los falsos maestros, se agarraron para decir que Jesús no era parte de la divinidad, no era divino, no era un ser divino y eterno como el Padre. Y desde allá procede esa controversia. Por eso el apóstol Juan, a la gente en su tiempo y a nosotros, nos dice, en el principio el logos, porque esa es la palabra, el enemigo del verbo es logos, es el ser supremo, divino, consustancial, coeterno, Dios el Padre, el que a través de él toda la bendición de parte de Dios llega al mundo, ¿verdad? Él controla todas las cosas, el verbo, ¿verdad? En el principio ya existía el verbo, el logos, y el verbo estaba con Dios. Acuérdense que cuando Jesús, antes de ser sacrificado, de entregado, dice: Padre, ha llegado la hora que me lleves allá contigo y me vuelva yo a sentar a tu diestra, a tu lado, donde siempre estuve antes de la fundación del mundo. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Ahí estuvo siempre. Y eso es muy importante hacérselo saber a la gente. Que el Hijo de Dios, que Jesús, ya existía desde antes de la fundación del mundo, que Él es Dios verdaderamente, o sea, es divino. Porque la palabra, decía yo, la palabra Elohim, significa, se traduce literalmente, usted puede buscarlo en hebreo, se traduce como dioses. Cuando dice en el principio Dios, o sea, los dioses crearon los cielos y la tierra, ahí habla de la Trinidad. La Trinidad no está en Isaías, donde dice santo, santo, santo. ¿Has escuchado que a veces usan esta porción de Isaías para hablar de la Trinidad? Santo, santo, santo no habla de la Trinidad, habla de, es que en el hebreo no había adjetivos calificativos, y para decir que Dios era santísimo, repetían una palabra varias veces: santo, santo, santo significa santísimo en hebreo. Amén. Y dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas, y sin él nada de lo creado hubiera podido llegar a existir. Salmo 45, me voy a ir un poquito más rápido porque ya tengo poco tiempo. Dice Salmo 45, versículos 6 al 7. Dice: tu trono, oh Dios. Este es un salmo mesiánico que se refiere al Mesías, se refiere a Jesús. Dice: tu trono, Dios, permanece para siempre, por siempre y para siempre, y tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquiera de otros. Esto habla acerca de la preexistencia del Hijo de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Escucha lo que dice a continuación. Él ya existía antes de todo, de que las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? El Padre es el arquitecto, pero el Hijo fue el que creó las cosas. Por eso dice, los astros, ¿verdad? Las estrellas son obras de tus manos, obras de tus dedos. Es como, por ejemplo, aquí el pastor, ¿verdad? Dice, diseña un templo, ¿verdad? Lo quiero así, pero no se va a poner a hacerlo él, ¿verdad? Tiene que contratar un maestro, constructor, un maestro albañil, que es el que va a hacer todas las cosas. Yo me he topado con gente, escuche, con gente que está metida en la filosofía y en el misticismo, en la nueva era. Y esta escritura me ha sido de mucha ayuda para rebatir su ideología, ¿verdad? Porque dice, no, es que todas las cosas las creó solamente el Padre, el Hijo, nada. El Hijo apareció nada más ahí cuando nació de José y de María. Los llevo aquí y le digo, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y obviamente ahí dejo que el Espíritu Santo los convenza si es que ellos quieren, ¿verdad? Pero Dios dice en su palabra, ¿verdad?, que Él ya existía desde antes de que todas las cosas fueron creadas, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos y gobernantes y autoridades del mundo invisible. Y luego dice a continuación, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cuando yo le comparto a la gente y uso esta escritura, yo le digo, no sé si usted lo sepa, con todo respeto, pero la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, que todo
fue creado por medio de Jesús, el Hijo de Dios, y fue creado para Él. Por lo tanto, yo, mi familia, usted, su familia y todo lo que existe en el universo entero, ¿qué cree? Le pertenecen a una persona, se llama Jesucristo. Por lo tanto, de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos la obligación, como dice en el Salmo 2, de humillarnos ante sus pies, para poder tener derecho a recibir la gracia, la compasión y la misericordia de Dios, y así mismo poder recibir perdón, salvación y vida eterna, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Se quedan así, como diciendo, es que esa no me la sabía, ¿verdad? Romanos 9, versículo 5. Tengo más citas, ¿verdad? Pero me estoy apresurando ya después al final de este curso. Le voy a mandar el pastor, le voy a mandar el archivo después y ya usted viene bien lo comparte con los hermanos, ¿no? Romanos 9:5 dice: Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Último punto. ¿Qué más tenemos que enseñarle a la gente allá afuera acerca de Jesús, el Hijo de Dios? Acerca de su autoridad divina. Porque el Hijo de Dios tiene una autoridad que procede de parte de Dios, procede de parte del Padre, y que lo ha establecido precisamente como el Señor. La palabra Señor en el idioma original, que es en el griego, significa el único poseedor, el único dueño, Kurios, el único dueño, el único poseedor. Salmo 16, versículo 8 a 10. Dice en esta versión: sé que el Señor, se acabó por ahí. Sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, porque yo sé que tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Y ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver esta escritura con la autoridad de Jesús? Bueno, que precisamente la autoridad de nuestro Señor Jesucristo fue ratificada por su resurrección. Las Sagradas Escrituras enseñan en el Antiguo Testamento que el verdadero Mesías, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Mesías, el verdadero Salvador, el ungido del Señor, tendría que resucitar de la muerte, para que esa resurrección de él entre los muertos sirviera como respaldo para demostrar su posición de autoridad divina que el Padre Celestial le había entregado. Acuérdense que la Escritura dice: muchos otros vinieron antes que él, ¿verdad? Y los mataron. Nada más de todos los que se decían Mesías del tiempo de Jesús y anteriores, ninguno resucitó. Pero la Escritura decía precisamente que aquel que resucitara de entre los muertos, porque dice aquí: no dejarás que tu santo se pudra en la tumba, o no dejarás que tu santo vea corrupción, era una profecía mesiánica que decía que el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el mero, ¿verdad?, tendría que resucitar de entre los muertos como evidencia de que él era el elegido, el Salvador. Esta autoridad divina otorgada por el Padre demandaba también a su vez, ¿verdad?, sumisión, o demanda sumisión total al Hijo de Dios, que ha sido exaltado hasta lo sumo, ¿verdad? Ahora bien, quiero terminar con una historia, o parte de una historia que se encuentra en Números capítulo 17, versículo 8 al 10. En lo que va ahí le cuento el contexto. Se dice que el pueblo de Dios a veces siempre ha sido medio revoltoso, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero dicen que a veces el pueblo de Dios es medio revoltoso, y tú por qué estás aquí al frente, y tú por qué estás dirigiendo, y hay quien lo puso de pastor. Y bueno, en aquel entonces hubo un pleito entre los israelitas, y hubo unos hombres, ¿verdad?, Coré y su séquito, que dijeron: no, a ti Moisés y tú Aarón, ¿quién me los puso ahí? No queremos saber nada de ustedes, nos vamos a regresar, vamos a elegir un líder y nos vamos a regresar a Egipto.
Moisés, ¿verdad? Se postra delante del Señor. Señor, ¿qué hago, verdad? Dice, bueno, después de que hay un problema grande, ¿verdad? Le dice, miren, a ver, ¿qué es lo que quieren? No, pues es que no quieren que Aarón sea, o no creen que Aarón sea tu ungido, tu elegido para ser el líder espiritual de tu pueblo, Señor. Ah, bueno, está bien, vamos a hacer algo. Por cada jefe patriarcal me van a traer una vara con su nombre escrito. El jefe de la tribu de Dan me va a traer una vara con su nombre escrito. El jefe de la tribu de Neftalí me va a traer una vara con su nombre escrito en la y así igual con la vara de Aarón. La vara de Aarón va a tener su nombre escrito. Me van a traer las varas, ¿verdad? Las vas a poner delante de mi presencia, ¿verdad? En el lugar santísimo. Y la vara que reverdezca quiere dar a entender que el dueño de esa vara es mi ungido. Yo lo voy a demostrar de esa manera. Había un pleito, acuérdense, porque no querían reconocer la autoridad de Moisés ni de Aarón. Entonces Dios dice, vamos a hacer ¿cómo se le llama ahora? Tren, esta actividad, ¿verdad? Y dice Dios, déjenme las varas aquí, la vara que reverdezca, el dueño de esa vara quiere decir que ese es mi ungido, mi elegido para dirigir a mi pueblo. Sumo sacerdote, mi representante. Bueno, capítulo 17, versículo 8 al 10. Al día siguiente, Moisés entró Moisés entró a la tienda del pacto y al fijarse en la vara que representaba a la familia de Leví, vio que la vara de Aarón no solamente había retoñado, sino que también tenía botones, flores y almendras, había dado fruto. Sacó entonces de la presencia del Señor todas las varas y las puso delante de los israelitas para que por sí mismos vieran lo que había ocurrido. Y cada jefe tomó su vara. Versículo 10. El Señor le dijo a Moisés, vuelve a colocar la vara de Aarón frente al arca del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes. Así terminarás con las quejas en contra mía y evitarás que mueran los israelitas. Esta es una profecía acerca de que el Mesías, el ungido del Señor, que es Cristo Jesús, primero que nada tendría que reverdecer. Era una vara seca. Era un milagro, un milagro que una vara seca eche flores, eche hojas. Es un milagro. Algo que solamente Dios puede hacer, ¿verdad? El Mesías tenía que, aparte de morir, tenía que resucitar, el verdadero Mesías. Y ese Mesías, los judíos sabían perfectamente que era el enviado del Señor, era el ángel del Señor o el ángel de Jehová, que es una cristofanía, una forma de referirse a Jesús. En la Biblia usted puede buscar el ángel del Señor, ¿verdad? Que es un tipo y figura de Jesucristo, una cristofanía, así se le llama. Y a ese ángel del Señor o a ese Mesías resucitado, todo el pueblo tenía que someterse a él. Pero ¿era solamente la sumisión para el pueblo de Israel? No, era para todas las naciones. Tal como dice en el Salmo 2 al final. Sométanse al Hijo, no sea que Él se enfurezca y termine destruyéndolos en un instante. ¿Queda claro? Estas son parte de las cosas que tenemos que hacerles saber allá a la gente. Obviamente contacto, ¿verdad? No a bibliazos, sométase al Hijo de Dios, viejo pagano. No, contacto con amor, con prudencia, con sabiduría. Debemos hacerles saber todas estas cosas a la gente que está allá afuera. Para que, como dice la palabra, que la fe en Jesús viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra, del evangelio, del mensaje. Hay gente, como les acabo de mencionar al principio, hay gente que en una campaña, en una sola predicación evangelística, uno a uno, al tocar la puerta, se arrepienten y se convierten a Cristo. Probablemente porque ya está su corazón preparado. Pero a veces no es así. Con tus familiares, con tus amigos, no sé si te lo has pasado. Tienes que irles dando probaditas para que vayan digiriendo hasta que la fe en sus corazones se forme por el oír y el oír de la palabra y el mensaje de Jesús. Amén. ¿Queda claro? Gloria a Dios. Vamos, hermanos, la semana que viene, si el Señor lo permite y nos presta vida, y ustedes lo permiten también,
voy a tratar de concluir lo que debemos de hacerles saber a la gente de allá afuera acerca de Jesús y espero en el Señor lo permita ya entrar más a la parte más, más práctica, más dinámica que estrategias a lo mejor y algunas estadísticas, ¿verdad? Porque necesitamos saber qué tanto por ciento. Ahora que estaba yo repasando, me espanté de que el catolicismo es aproximadamente el 70% de la fe más fuerte en México y en Veracruz. Y el cristianismo evangélico es como un 10, un 12%. Tenemos una, pastor, como dice el Señor, la mies es mucha y son pocos los obreros. Gloria a Dios. Y los que hay a veces son flojos, ¿verdad? Somos flojos, dijo el otro. Yo voy por delante. Amados hermanos, que Dios me los bendiga mucho. Amén. Muchas gracias por el favor de su atención. Les agradezco mucho esta invitación, pastor, hermanos, y sobre todo la paciencia que tienen para con un servidor, porque yo no soy nadie, la verdad. Yo solamente creo que el Señor permitió que viniera aquí, me envió acá, y estoy para servirle al Señor y servir a ustedes con todo. Amén, aleluya. Dios me lo Alabado bendiga. sea Pastor. Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hey. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Aquí está el hermano para que le responda. Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Bendito es el nombre del Señor. Nos ponemos de pie. Y vamos a dar gracias a Dios y vamos a orar también por la montaña. Amén. Gloria a Dios. Oramos a nuestro Dios, Santísimo Dios.